Apreciados estudiantes, es un gusto estar nuevamente en este espacio educativo en donde vamos a estar hablando de un tema que se encuentra en auge hoy en día: el ser humano como un ser biopsicosocial. Cuando hablamos de la palabra biopsicosocial, nos estamos refiriendo al aspecto o a las características biológicas de la persona, que sería la parte física. También a su vez está relacionado o influenciado por los aspectos psicológicos, como por ejemplo serían el deseo, la motivación, la inhibición, y por el entorno social, que podemos mencionar como la presión que ejercen otras personas. Estos tres aspectos, lo biológico, lo psicológico y lo social, no pueden trabajar de manera aislada, sino que constituyen un todo. Se trabaja de una manera conjunta. La conducta del hombre, de hecho, constituye una unidad biopsicosocial. Antiguamente se trabajaba de una manera diferenciada con el ser humano, causa y efecto. Por ejemplo, los médicos observaban una fiebre, entonces decían que esta persona estaba con algún tipo de infección. No se analizaba nada, solamente se analizaba lo físico. Sin embargo, hoy en día se encuentra trabajando de manera conjunta la medicina, la psicología y la sociología, trabajando en el modelo justamente biopsicosocial, que considera, ¿verdad?, la conexión del cuerpo, de la mente y del contexto o del contorno del entorno del ser humano, para poder determinar el tratamiento de ciertas enfermedades, trastornos o discapacidades que se pueda obtener, ya que no se trabaja de manera aislada tanto lo físico, lo psicológico y también el entorno. Cualquier actitud que una persona pueda estar teniendo depende mucho de su estado emocional y también de su entorno. No solamente el ser humano es observado hoy en día como un objeto, sino como un sujeto de estudio. No solamente trabajamos la parte física, si es que podemos observar hoy en día, se observa muchos casos de enfermedades en que no se encuentra la causa biológica de su origen. Las personas se hacen sus estudios, las personas están con los análisis y no se encuentra, justamente los médicos no encuentran el origen de la enfermedad. Entonces ahí donde entra este modelo, porque puede ser que una persona esté con fiebre porque está somatizando su problema o la situación en la que está enfrentando. ¿Qué significa esto? Un niño, ¿verdad? Un niño se encuentra constantemente con dolores estomacales en el aula, no puede comer o echa todo lo que come. Entonces ya se le hizo todos los estudios y no tiene absolutamente nada anormal en lo que sería la parte biológica o lo físico. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de nosotros investigar su entorno social. ¿Qué está pasando? Puede ser que este niño esté con algunas dificultades en su casa, problemas en su casa. Entonces está desarrollando, o sea, está psicosomatizando, justamente somatizando lo que sería en este problema a través de su cuerpo. No está expresando con su boca, pero está expresando con su cuerpo que hay algún tipo de inconvenientes emocionales. Por eso está aflorando esta enfermedad. Entonces se le estudia a un todo. Tenemos que empezar a analizarle a la persona como un todo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está justamente el problema, para poder nosotros erradicar justamente eso? Este tipo de modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas podemos encontrar que se centra en la prevención. La persona
se busca justamente prevenir factores que se pueda observar. Al reconocer la importancia de factores como las emociones, el entorno social y los pensamientos en el desarrollo de las enfermedades, se han podido generar campañas de prevención mucho más efectivas. O sea que se empezó a observar que ayudándole a la persona a que pueda justamente manejar sus emociones o tratar aquello que le está causando dolor o problema emocionalmente, se pudo observar que la enfermedad desapareció o menguó. Entonces ahí se encontró que la enfermedad tenía un origen emocional. Entonces, gracias a este modelo se empezó a hacer más campañas, se empezó a hablar mucho más. Justamente es un modelo que está en auge, que se utiliza mucho hoy en día. Otorga mayor control al paciente debido a que el modelo biopsicosocial resalta la importancia de factores que están dentro de la esfera de control de la persona. Generalmente la persona lo que busca es sentir el control, sentir que nada se le escapa de sus manos. Entonces con este modelo lo que hace es que la persona se sienta más segura. ¿Por qué? Porque depende de la persona para que pueda sanarse de ciertas enfermedades o ciertas dificultades que está teniendo. Entonces eso proporciona justamente una seguridad, ¿cierto? La persona se siente con control de la situación que pueda estar teniendo. O sea, depende de mí para que yo pueda salir justamente de este problema. Entonces voy a hacer esta manera y voy a trabajar de esta manera. Entonces puede adquirir un papel más activo dentro de su propia recuperación. Depende mucho de la persona cuán rápido se vaya recuperando o vaya mejorando. Las personas afectadas por un trastorno no son vistas como una anomalía dentro de este enfoque. O sea, si está teniendo algún tipo de trastorno, este enfoque lo que hace es reducir el estigma. ¿Qué significa eso? Ya no son vistos como una anomalía. Esto ayuda a paliar parte de las consecuencias sociales y emocionales provocadas por la mayoría de las enfermedades. Hoy en día estamos trabajando mucho con lo que es la inclusión. Cada persona, cada ser humano, por sobre todo cada niño, es un ser único. Entonces tiene ciertas características que se diferencia, ¿verdad? Hay personas que resaltan más en ciertos aspectos y otras en otros aspectos. O sea, tener una dificultad o tener algún tipo de trastorno, hoy en día se está trabajando mucho para que no se pueda observar o no se le pueda tener al ser humano como una anomalía y se le descarta como lo tenían en la antigüedad. Por ejemplo, inclusive hoy en día se les da la posibilidad de que puedan introducirse a la sociedad, al mundo, ya sea en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Se les da ese espacio para que ellos puedan estar, inclusive, ¿verdad? Hay muchas campañas que se van lanzando para poder nosotros trabajar con lo que sería la inclusión. Entonces el modelo biopsicosocial justamente menciona todos estos aspectos y trabaja bastante con lo que sería la inclusión hoy en día, que el ser humano tiene sus virtudes pero también tiene sus defectos. Entonces el enfoque debe ser en las virtudes, en qué estamos trabajando, en qué estamos mejorando y cuáles serían las desventajas. Podemos hablar que requiere de profesionales más expertos, un profesional de la salud que trabaje con el enfoque biopsicosocial. Tiene que ocuparse también por cuidar los sentimientos y pensamientos del paciente. Además, debe buscar de que éste cuente con el apoyo social adecuado. Entonces debe ser un profesional
competente. Esa es una de las desventajas, porque este profesional debe conocer, no debe estar cerrado al enfoque antiguo, no debe estar cerrado a su mentalidad, más bien tiene que ir trabajando de manera conjunta, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve a nosotros como docentes conocer este modelo? Porque nosotros trabajamos justamente con el ser humano, con el ser biopsicosocial, y muchas veces nuestros niños van a venir con ciertas dificultades, inclusive, ¿verdad? Hay situaciones que vamos a estar sobrellevando y nosotros debemos de mirarle como un todo. ¿Qué significa esto? Mi alumno hoy vino con esta dificultad, es una fiebre, entonces empezar a insistir, ¿verdad? Y cada tanto viene con esta enfermedad. Entonces a mí como docente me debe llamar la atención que mi alumna esté pasando cada tanto ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Vomita, está lánguido, está queriendo dormir todo el tiempo. Son características físicas que nosotros podemos observar, ¿verdad? Una vez si pasa está bien, pero si constantemente está pasando eso, a nosotros como docentes nos tiene que llamar la atención y tenemos que empezar a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cuál es la dificultad que está teniendo? O si tenemos, por ejemplo, un alumno con mucha inseguridad, que no quiere hablar, que no quiere salir, o de repente si teníamos un alumno que actuaba de una manera y de repente vino a cambiar completamente su comportamiento, nos debe llamar la atención a nosotros los docentes. Entonces tenemos que empezar a investigar qué está pasando, ¿verdad? Y los niños son muy sinceros, entonces a nosotros averiguar qué está pasando, ¿verdad? Si no encontramos información en lo que serían nuestros alumnos, debemos de pasar a otras instancias que serían los padres o los encargados, para nosotros encontrar dónde está el problema, porque una persona no puede cambiar de comportamiento de un día para otro. Entonces algo está pasando de diferente, algo está mal, por eso está expresando a través de su cuerpo cierta dolencia. Puede ser que no sea una dolencia física, pero es una dolencia emocional, es una dolencia de sentimientos. Entonces lo que hace es somatizar y expresa a través del cuerpo. Y sí o sí debemos trabajar con el aspecto social, porque influye el entorno en el que vivimos para poder ser de una determinada manera. Entonces este es un enfoque que vamos a estar utilizando mucho, y nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a poder conocerle a nuestros alumnos y conocer más de ellos, porque nosotros no solamente estamos para transferir conocimiento, sino que nosotros estamos para hacerles a ellos autores de su propio conocimiento, para trabajar justamente las emociones, los sentimientos, todo lo que la persona o los niños puedan estar trabajar, ¿verdad?, en ello, para que ellos puedan salir confiados, salir con ese potencial que ellos están teniendo, porque cada niño tiene un potencial diferente. Capaz María no sea buena para las matemáticas, pero es buena en lo que sería artes, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque puede ser que María sea una artista, una pintora famosa. Capaz Juan no sea bueno en castellano, pero es excelente en las matemáticas. Entonces capaz Juan el día de mañana sea un contador, o sea un profesor de matemática, o sea un gran empresario enfocado a lo que sería los números. O sea, cada uno de los niños tiene una virtud y también tiene defectos. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en las virtudes que están teniendo cada niño y trabajar esas virtudes y explotar esas virtudes, para que el niño pueda sentirse realizado y pueda sentirse seguro. Capaz muchas veces ellos no están recibiendo en casa lo que necesitan recibir, pero para eso estamos nosotras,
o nosotros, para ser los que le encaminan, los que le empujan para que ellos puedan confiar y llegar muy lejos. Recuerden que un sentimiento de angustia, un sentimiento de preocupación, un sentimiento de quebranto puede generar ciertas situaciones físicas, como por ejemplo el hecho de que nosotros tengamos que asistir a un examen determinante para nosotros, un examen de ingreso, por ejemplo. ¿Qué genera eso? Genera una cierta ansiedad. Lo que hace es activar ciertas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, el querer ir al baño, el querer vomitar, el que nos dé mariposas en la panza, como se dice. Entonces la parte de ansiedad, nuestra parte psicosocial, ¿verdad? La parte psicológica activa la parte biológica, porque nuestro cuerpo es inteligente, porque tiende a hablarnos o a expresar algo que muchas veces callamos. Que tengan un muy buen resto de jornada. Espero que hayan aprendido con este modelo biopsicosocial y lo puedan poner en práctica.